Ahí está. Ahora sí. Les decía, la instalación interna del domicilio no va a cambiar nada, no hay una modificación. La diferencia está en el tratamiento que le vamos a tener que dar dentro de nuestro propio terreno a esos desagües. Cuestión que en una implantación urbana nosotros tenemos que llegar a la cañería de salida en línea municipal y listo, problema de la ciudad, no es problema de nosotros. Entonces, en una instalación urbana, como les decía, ustedes tienen que llegar a la colectora, que es esta instalación que vemos acá, es la conexión del desagüe nuestro con la colectora. Pero bueno, en el caso de que no haya una instalación de la ciudad de colección de desagües locales, tenemos que tratarlos en nuestro propio terreno, dentro del propio terreno, o en su defecto, en algunos casos, algunos countries y barrios privados, se tratan en el mismo country, tiene una pequeña planta de tratamiento y lo tratan en sí mismos. Como les decía, la instalación dentro de tu casa, o de esa casa, o de ese complejo, es los mismos parámetros de siempre, las mismas ventilaciones, sigue siendo un sistema ventilado, es completamente igual, sigue cumpliéndose, teniéndose que cumplir las normas y gráficos de OCN y de codificación. No el de la ciudad, porque dentro de la ciudad en todos lados suele haber cloacas, salvo en casos particulares como en algunos asentamientos de emergencia, sino la de los municipios. El tema es que los municipios suelen ser muy similares al reglamento de ciudad. Entonces, como conceptos básicos, o sea, de las formas, estos se resuelven con cosas que ustedes ya deben haber escuchado, como cámaras sépticas y pozos absorbentes, o pozos ciegos, o con cosas que no sé si habrán escuchado o no, que pueden ser las zanjas de filtración o los tanques de SIMOV. Hay varias resoluciones y en los últimos años se está tecnificando un montón estas resoluciones. Hay resoluciones más modernas, si se quiere. El pozo absorbente es algo que existe desde toda la vida. La zanja de filtración viene hace varios años ya, más que nada en instalaciones grandes, como pueden ser barrios privados y eso. Y los tanques SIMOV y los tanques plásticos son cosas muy de los últimos años. Como primer concepto, veamos lo que es tratar un desagüe cloacal. Un desagüe cloacal es una materia orgánica, la cual es altamente contaminante, si se la libera así al medio ambiente como viene, digamos, pero relativamente sencilla de ser tratada. Este tratamiento consta de 2 etapas, idealmente. Les digo idealmente porque el caso del pozo ciego no se termina de generar la segunda etapa, pero bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle. Estas 2 etapas son, la primera, una etapa anaeróbica, en la cual no hay presencia de oxígeno, y hay bacterias anaeróbicas, como dice el nombre, las cuales morirían si hubiese oxígeno, y esas bacterias empiezan a descomponer el líquido, la materia orgánica de este líquido, generando dióxido de carbono y biogás, metano básicamente. Y ese líquido, después de estar en contacto con estas bacterias, que en realidad ya vienen dentro del líquido, lo único que hay que hacer es dejar ese líquido estanco, porque si no, al haber movimiento líquido
produce el ingreso del oxígeno a la masa del líquido. Entonces, al dejarlo estanco, las bacterias consumen el poco oxígeno que queda y ya se empiezan a desarrollar anaeróbicamente. Y generan este líquido septizado, que se llama, el cual sigue siendo contaminante, es más agresivo, si se quiere, contra un cuerpo, por ejemplo. Si uno tiene una cortadura y entra contra ese líquido septizado, es más probable que haya una infección, porque hay una concentración muy alta de bacterias anaeróbicas, pero es de vuelta más fácil de terminar de inactivar, si se quiere. Porque, como dijimos, las bacterias son anaeróbicas. Lo único que hay que hacer es que estén en contacto con oxígeno y mueren rápidamente. El oxígeno la descompone. Entonces, la segunda etapa del proceso de descomposición es la parte aeróbica, en el cual se lo pone a este líquido en contacto con mucho oxígeno, con mucho contacto con oxígeno, para terminar de desactivar estas bacterias anaeróbicas, y ese resto que queda es el llamado lodo biológico, el cual ya dejó de ser contaminante y pasó al otro extremo, que es ser bueno para el medio ambiente. Es un líquido con un alto contenido de nitrógenos y nitratos, derivados del nitrógeno, el cual son buenos para plantar y para fomentar la vegetación. Cambia de estado completamente. Como dijimos, estas dos etapas, aeróbicas y anaeróbicas, se generan las etapas anaeróbicas en los digestores, que son las cámaras sépticas, que es la forma más común, porque es la más fácil de hacer, producir, generar en obra, o en tanques IMOF, o en los nuevos tanques que se están fabricando en la actualidad, que son más complejos, son más eficientes, necesitan un menor espacio, pero a la vez son más caros, más difíciles de instalar, bueno, tienen otras complicaciones. Y las etapas aeróbicas son siempre en lechos nitrificantes o zanjas de filtración, que se llaman, en el cual por el nombre de nitrificantes, por esos nitratos y nitrógeno que se libera. Y después, bueno, hay procesos que son completos, aeróbicos y anaeróbicos, que son las actuales plantas de tratamiento a nivel industrial para las ciudades, y actualmente están produciéndose en escalas mucho más chicas y más industrializadas para pequeños asentamientos o, de vuelta, barrios cerrados o para pueblos más chicos. Una planta de tratamiento antiguamente no se podía generar en un pueblo de 1000 personas, 500 personas, porque no daban los números básicamente. Ahora cada vez está más adaptado a esos núcleos más chiquitos. En cuanto a la implantación, depende de la zona en la que uno está construyendo. Lo más común es pensar la instalación, como dice acá, saliendo de una cañería principal hacia una cámara de inspección, y de ahí hacia la cámara séptica y el tratamiento estático. Se llama estático porque es todo dentro del mismo terreno y no hay una dinámica de los caños. Y siempre teniendo en cuenta que si hay posibilidades de que en el futuro haya una cañería maestra o un sistema, hay que dejar pensado cómo vamos a hacer esa conexión hacia la línea municipal y hacia el CAF, hacia la futura instalación. Si yo estoy haciendo esta instalación en una casa, en un campo, en el cual tengo una plantación de soja y estoy yo solo, bueno, la parte de futura cañería claramente no va a haber, porque nunca va a haber instalación. Bueno, arranquemos por el primero, que es el más simple, el más común, y el que probablemente más vean.
que es la cámara séptica o el digestor anaeróbico, es el nombre más técnico. No sé ustedes si alguno vive en casa, probablemente en el Gran Buenos Aires, es probable que tengan un digestor anaeróbico, no sé si alguno tiene. Este digestor es, como el nombre lo dice, la etapa anaeróbica, en el cual conceptualmente lo que hay que hacer es acumular el líquido, no producir que tenga movimientos bruscos de líquido, el cual pueda hacer que ingrese oxígeno a la masa de líquido que estoy acumulando. O sea, yo tengo una cañería con descarga. Acá ven que la cañería tiene un ramal y la descarga es como adentro del líquido. Si yo tuviese una descarga libre, esa caída de agua generaría en esta zona un ingreso de oxígeno, que eso haría que no sea anaeróbico. Entonces, esos son los conceptos. No tener una descarga libre, contener el líquido en este espacio por entre 12, 24 y hasta 36 horas. Obviamente el problema de esto es que cuanto más tiempo tengo, más volumen necesito en mi cámara, pero a la vez se hace más eficiente la digestión. Tener un acceso para fácil limpiado y vaciado cada un cierto tiempo, que lo ideal sería, de vuelta hay que calcular el espacio que voy a, entre comillas, desperdiciar o tener que acumular esperando la limpieza, pero lo ideal sería que la limpieza sea por lo menos una vez por año o menos, o más, o con más separación, una vez cada 2 años. Pero bueno, todo de vuelta, ese tiempo que yo tengo que acumular los subproductos para limpieza, de vuelta a ese espacio. Y permitir la circulación de los gases en sentido contrario al líquido, como ya habíamos visto en todas las estaciones cloacales. Esos son los conceptos principales. Eso es lo que les dije. Después, en cuanto al cálculo, vamos a verlo más adelante, en cuántos litros por persona y eso. Estos son algunos ejemplos. Cámaras sépticas plásticas, más bien simples. En realidad eso es un tanque adaptado para hacer una cámara séptica, no es una cámara séptica comprada como tal. Hechos in situ, con mampostería, hormigón y reboques hidrófugos, que esos sí son los más comunes, y las premoldeadas. Estos son algunos ejemplos. Todos estos sistemas siempre igual se trabajan por gravedad, como hemos visto en los desagües cloacales en general. De vuelta, acá hay algunos conceptos. Por ejemplo, muy importante, esto que habla de volúmenes de barros y de natas. Esta digestión anaeróbica lo que produce es, ahora vamos a ver más fino acá en este dibujo, lo que necesita es contener este volumen de líquido de aproximadamente 24 horas, suponiendo una descarga constante, el cual va a ir transitando este digestor a una velocidad muy lenta, lo que va a generar, primero, que las bacterias empiecen a hacer la digestión anaeróbica, que como dijimos produce biogás, metano. Ese metano va a generar microburbujas que se van a ir yendo hacia arriba, flotando, y en esa subida van a ir arrastrando partículas muy pequeñas en sedimentación, que están sedimentando, o sea, la sedimentación que uno conoce en realidad depende del grano, del diámetro de esas partículas. Las partículas muy chiquitas que no sedimentan, o que sedimentan de manera muy lenta, estas burbujas de metano subiendo las van a arrastrar hacia la superficie del líquido, generando esta espuma, que es lo que llamamos nata,
que va a ser esas partículas que van a ir flotando. Y a su vez, cuando esas partículas vayan uniéndose entre sí, se van a ir pegando, van a generar partículas de por sí más grandes, que van a vencer la flotación que tienen, y van a sedimentar hacia el fondo de la cámara. Entonces se va a generar la entrada del líquido, la flotación de las burbujas, y después la sedimentación de esas partículas. Eso va a generar la llamada nata y el llamado barro de la cámara, que esos son los dos subproductos que les contaba que se tienen que vaciar. Y una vez que está el resto del líquido ya digerido, va a pasar a una segunda cámara mucho más pequeña, en la cual puede llegar a haber algo más de sedimentación, por un problema de quizás no suficiente tiempo de sedimentación en la primera cámara, y de ahí sí la salida a la descarga. Bueno, esos volúmenes de barros y de natas aproximadamente son de 0,036 litros por persona en barros, y la mitad de ese volumen en natas por día. Entonces, si yo tengo la cantidad de personas, sé que quiero hacer limpieza cada 365 días, haciendo una simple cuenta, sé cuánto volumen van a ocupar esos barros y esas natas dentro de mi cámara. A ese volumen le sumo el volumen de líquidos que quiero mantener durante 24 horas, y ya tengo el volumen de líquidos totales. Eso lo vamos a ver después en la parte de práctica, un repaso, pero es bastante simple en eso el cálculo. El siguiente tipo de digestor anaeróbico es el IMOF, que es mucho más industrializado, es un tanque de plástico prefabricado, que se instala y se conecta y nada más. Pero cumple las mismas funciones. Tiene una cámara, una reja de entrada al inicio para que no haya arena o partículas que sumen a los barros. Una cámara digestora, un recipiente de barro con una boca para limpieza, como una campana para contener los gases, la salida de los gases, que estos gases, en el caso de los IMOF, en algunos casos se pueden encauzar y ser usados como biogás para producir electricidad, o básicamente para producir electricidad para la misma parcela. Y luego una salida de sedimentos. Lo que tiene en particular el IMOF es que genera como un circuito así cíclico, el cual permite disminuir un montón el volumen ser mucho más eficiente y generar la misma digestión que una cámara séptica, que necesita que el líquido esté mucho más estanco, con mucho menos tiempo de retención del líquido. Entonces el líquido solo puede quizás estar 12 horas o menos, lo que genera que el tanque sea mucho más chico que una cámara, y genera el mismo efecto de digestión anaeróbica. Esa es la ventaja del IMOF. Acá hay otro corte del tanque. Son tanques pequeños que se instalan, ya vienen prefabricados, se instalan, se conectan y ya están funcionando. Lo que tienen estos tanques también, por ejemplo, en el momento de la limpieza, es que no se pueden vaciar, no sé, cuando uno lo limpia, no es que lo vacía, lo enjuaga y lo deja limpio, porque estas bacterias se tienen que desarrollar, entonces yo no puedo eliminar todas las bacterias del tanque. Es básicamente como lo que hicimos casi todos en esta cuarentena, que es hacer masa madre. Nunca podés matar toda la masa, vos tenés que siempre manejar un poquito para que esa levadura siga fluyendo. Bueno, básicamente también son levaduras. Tiene el mismo concepto. Sí. Perdón.
Y otra cosa que les afecta mucho es qué tipo de desagüe llegan hasta el tanque. Hasta el tanque de IMOF o hasta la cámara séptica, ¿no? Si vienen muchos detergentes, ni te digo si vienen lavandinas, cloro, que matan esas bacterias, se afecta mucho la eficiencia de los tanques o de las cámaras. Eso les afecta mucho, mucho. Entonces, lo que se recomienda hacer es, antes de llegar al tanque, poner un interceptor de grasas, que vamos a ver la clase que viene cuando nos explique Irene. Perdón, de grasas no, de aceites, para retener estas espumas de los de detergentes y productos de limpieza así muy poco solubles, y que no lleguen a las cámaras y maten a nuestras queridas bacterias anaeróbicas. Bueno, este es también un ejemplo en el que se ve la generación del gas metano de la digestión. Esto es más en usos un poco más industrializados, como hacer en algunos barrios grandes o pueblos pequeños, en el cual hay mucho más caudal y por ende mucho más producción de biogás. En una casa no termina de tener mayor sentido, no vas a generar no va a ser una generación muy intensa de biogás. Bueno, y terminada la parte anaeróbica, pasamos a la segunda etapa que les contaba, que es el tratamiento aeróbico de estas bacterias anaeróbicas que en un principio nos sirvieron y ahora las tenemos que eliminar. Como ya les dije, el pozo ciego, que tiene sus particulares que vimos antes, las profundidades, que depende de la napa, está completamente en desuso y no es para nada recomendado porque no es un tratamiento aeróbico, es una disposición final al terreno y el terreno lo absorbe, por eso se llama pozo absorbente, y listo, y problema del tu vecino de al lado y del futuro de la humanidad con la contaminación que estábamos tirando. Entonces no es un sistema recomendado. Ciro es estos lechos de infiltración o nitrificantes que estamos haciendo últimamente, se están haciendo, en los cuales estos líquidos septizados, que tienen gran contenido de materia orgánica anaeróbica, esas bacterias anaeróbicas, lo que hace es, se genera una deposición en básicamente una zanja, rellena con piedra partida y caños microperforados, para que el líquido vaya fluyendo hacia esa tierra y hacia el terreno de manera lenta y calculada. Y esa humedad en esa piedra partida y en ese terreno es absorbida por plantas que se colocan en la superficie, las cuales absorben ese líquido, que tiene de vuelta un contenido orgánico muy fuerte, que al descomponerse con la presencia de oxígeno genera una nitrificación de ese líquido muy grande, y esos nitrógeno es uno de los nutrientes principales que necesitan las plantas. Entonces, las plantas lo absorben, lo procesan dentro de su misma planta y generan oxígeno y generan vegetación, bueno, todas las bondades que nos dan las plantas, ¿no? Lo que sí, obviamente, no es recomendable es que esas plantas sean alimenticias para el consumo humano ni de nadie. O sea, no puedes poner una planta de tomates porque no es que sea de por sí peligroso, pero al no estar controlado ese líquido séptico con el cual vas a alimentar a esas plantas, no es para nada seguro.
Entonces lo que se suele usar son juncos o papiros, plantas que suelen estar en los bordes de los cuerpos de agua. Van a ver seguro, siempre donde hay los llamados humedales, que ahora están tristemente de moda. Son zonas donde hay mucha agua, como son estos casos, y tienen mucho poder de oxigenación. Bueno, este sistema, ya les decía, piedra partida, donde va una cañería cribada o microperforada, cubierta con ladrillos para proteger la cañería de las propias raíces de las plantas, y va filtrando y percolando el líquido septizado hacia el suelo. Obviamente estas cañerías van con una cierta pendiente, porque todo el líquido se mueve acá con pendiente. Y el caudal de líquido que va yendo hacia el lecho también se va calculando en función de la longitud de la cañería y en función, o sea, el inicio, donde si, por ejemplo, la conexión viene desde acá y va hacia allá, o sea, acá atrás está la cámara séptica, en el inicio de este caño de la derecha. La zona más cercana al inicio va a estar siempre más húmeda y posiblemente saturada, por lo que no va a absorber más líquido y el líquido va a ir avanzando por el caño, porque es el único donde puede ir avanzando, y va a ir saturando hacia adelante. Entonces se considera que se usa toda la zanja. Esto, como verán, es algo muy simple, muy barato, no tiene casi manutención, porque no hay nada que se pueda tapar, porque ya son líquidos digeridos. Es algo muy, muy simple y muy bueno para el medio ambiente. Pero la desventaja es que necesita una superficie muy amplia para soportar ese caudal que yo emito todos los días de desagües, de líquidos septizados. Y aparte de esa superficie de por sí depende de que zona estoy. Si estoy en una zona muy seca, el agua, más allá de que las plantas la consuman, también se va a evaporar, entonces la superficie va a ser menor. Pero si estoy en una zona muy húmeda o con el agua muy alta, es otra cosa que perjudica. Acá ven hacia la derecha el gráfico de cómo el agua va a ir percolando por esta piedra partida, escombros, hacia el terreno, y arriba están las plantas. Bueno, la sección longitudinal tiene sus medidas mínimas, como toda nuestra ingeniería, para favorecer esto. Ahora vamos a ver tablas en las cuales depende el ancho en función a la distancia entre el caño y el fondo de la zanja. Eso está todo reglamentado. Se suelen usar en estas instalaciones siempre hay caños de 110, de los comunes. Hay caños que ya, o sea, no hay que ponerse con agujero a perforar el caño, ya vienen prefabricados o fabricados para cumplir este fin, que son caños microperforados. Casi siempre son perforados solo en una media caña. La media caña superior es lisa y la de abajo menos perforada. Bueno, eso depende de la marca. El tamaño de la piedra también es recomendable que sea ni muy grande ni muy chica. Está todo estudiado. Pero bueno, lo importante acá es el fundamento de cómo funciona este sistema. Lo mismo, al final de la cañería va una reja de aspiración y una reja de ventilación, porque este sistema tiene que estar ventilado para favorecer esta circulación de oxígeno, que es lo que estamos necesitando. Y más allá de la ventilación, a veces también se ponen no solo una rejilla de ventilación como está dibujada acá, a veces también se puede poner una cámara de aspiración, una cámara tipo una boca de acceso, o una boca de desagüe abierta,
en la cual, aunque está conectada al sistema, no debería llegar líquido, porque el líquido debería ser infiltrado por la propia zanja. Esa cámara lo que nos ayuda es que si llega líquido, nos está develando de que hay un problema con la zanja de filtración. O que le mando mucho líquido, o que la napa está muy alta y la tierra no llega a absorber ese líquido, o con el uso y con el tiempo, y más que nada con el uso de muchos detergentes y productos muy químicos, se puede ir impermeabilizando la zanja y va a dejar de poder absorber líquido. Entonces esto también me lo va a mostrar. Esto siempre es una buena recomendación, el generar un espacio al final de cada zanja en el cual pueda ver si se acumula líquido o no, como es el caso de acá. Siempre recuerden que todo esto tiene el mismo sistema de circuito de gases, en sentido contrario a la circulación de líquidos, eso como lo vimos siempre. Después tiene, dentro de la normativa de referencia hay limitaciones. Eso ya es más constructivo y de ubicación, en el cual si hay un cuerpo de agua, la zanja no puede estar a menos de 30 metros. De mis líneas de mi terreno no puedo estar a menos de 5 metros. De un caño de suministro de agua no puede estar a menos de 8. Si es un pozo de agua de vuelta a 30, como si fuese un río. Bueno, acá están todas las limitaciones, que a su vez se deben cumplir obviamente en el trabajo práctico. Ya les hice un resumen, pero acá están todas para que después las puedan ver con más detenimiento. Y bueno, ahora para hacer los cálculos mismo en el TP igual no hay ninguno de estos tipos, pero para su vida profesional, Metcalfe-Eddy generó unas referencias en las cuales te indica una dotación en cantidad de litros por ya sea clientes, si es una cafetería, o vivienda, o habitantes, si es una vivienda, bueno, o camas si es un hospital, en litros por esa cantidad de gente por día que se generan de efluentes. Y con estos datos, calcular el volumen de las cámaras sépticas por un lado, y la superficie de infiltración por el otro, que son el mismo volumen. Hasta ahora me viene siguiendo bien, yo voy medio rápido, pero... ¿Alguna consulta, algo? No, profe, va bien. Bueno, entonces, esto es la distancia que tiene que haber hacia un acuífero libre, que es la napa freática, en nuestro caso, que es mayor a 1,50 m, que en la zona acá nuestra es bastante sencillo de cumplir. Y es importante también un ensayo que hay que realizar en el terreno. Esto que le decía, que cuánto agua puede infiltrar en el terreno o filtrar en el terreno, y ese dato nos va a servir a ver cuánto caudal le podemos suministrar al terreno para que los infiltre. Y entonces el ensayo lo que se hace es, se genera un pozo, una excavación de 30 centímetros por 30 centímetros en superficie, hasta el nivel en que yo quiero hacer el fondo de mi zanja de filtración, porque ese es el nivel que yo quiero estudiar, y quizás va a ser por ese nivel.
Se pone una capa de arena como para nivelar el terreno, o una grava, o una nivelación, y se lo llena de agua, teniendo por una altura de 30 centímetros, teniendo una regla. Entonces, la infiltración, la velocidad de infiltración, es el tiempo que tarda el líquido en bajar 2,5 centímetros. Una vez que yo llené esos 30 centímetros de agua, empiezo a contar el tiempo y miro la regla. Cuando la regla baja 2,5 centímetros, o sea que va a estar en 27,5 de altura, ese es mi tiempo. Si mi tiempo es menor a 1 minuto, la velocidad de infiltración es la máxima, que van a ser 189 litros por metro cuadrado por día. Y a medida que mi tiempo se va haciendo más lento, obviamente mi infiltración va a ser más lenta, entonces mi caudal de infiltración va a ir disminuyendo, y esta es la tabla para que tengan de referencia. Ya si tarda más de 1 hora en bajar 2,5 centímetros, ya estamos complicados, no es un buen suelo para nada. Ya con media hora está bastante complicado, ya es una infiltración muy baja. 1 hora ya es el suelo que está muy saturado y no le puedo filtrar más agua. Ya le digo que si el agua sube de nivel, ni hablemos, ¿no? Tenemos la napa demasiado alta. Otra tabla que también nos va a servir para el diseño y para la vida profesional es, una vez que nosotros tenemos la superficie que necesitamos, esa superficie está, a ver si encuentro, lo pasamos, no lo dije. Esa superficie está pensada con un mínimo de 15 centímetros de distancia entre el fondo del caño y el lecho de infiltración, con un ancho, si no me equivoco, con un ancho también creo de 30 centímetros. Entonces, esta tabla que les mostraba recién, que estamos llegando acá, lo que les dice es, si yo tengo la posibilidad de ensanchar mi zanja y profundizarla, ensancharla va a ser en función del espacio, de la superficie disponible que tengo para infiltrar, y profundizarla va a ser en función al ensayo que les contaba recién, y al tiempo que va a demorar en absorber, y a su vez a la profundidad de la napa freática. Pero bueno, si tengo un suelo y una zona en la que me permite ensancharla y profundizarla, a medida que la voy ensanchando y profundizando, se va haciendo más eficiente el sistema, pues es más eficiente la oxigenación en sí. Entonces, esta tabla lo que me permite es aplicarle un porcentaje a la superficie de infiltración que yo saqué por cálculo, para disminuir la misma superficie. Entonces, cuanto más profundo, yo puedo aplicar, en vez de tener un 100% de superficie, puedo tener un 75% de superficie si la zanja tiene 30 centímetros, o un 30% de superficie si la zanja tiene 1,5 metros, 1,05 metros de profundidad. O sea, necesito un tercio de la superficie solo con el hecho de bajar 90 centímetros. A 90 no, 65 centímetros, 75 centímetros. Este dato, esto es importante, me siguieron acá, ¿no? Bueno. Ahora vamos a los dimensionamientos más finos. Esto más que nada para el TP, que tenemos que hacer al respecto. Para nuestro TP, antes que nada,
nuestro casa o edificio a desaguar va a ser el mismo de todos los TPs, como hablábamos recién con Raúl, por lo que la dotación está en función a aproximadamente 4 personas por departamento, o 3 o 2, eso lo justifican en función a la cantidad de ambientes del departamento que tomen ustedes, por la cantidad de departamentos que tengan en su edificio. Obviamente esto es un caso completamente teórico y de gabinete, porque nadie va a hacer un edificio de 7 pisos si vas a hacer una certificación porque no tenés ningún sistema de desagüe, ¿no? Pero bueno, es para mantener esos datos y aplicarlos en este TP. Teniendo esa dotación de cantidad de gente, tenemos que calcular el volumen de la cámara. Entonces dijimos que eran de vuelta 0,036 litros por habitante por día para las barros, 0,018, que es la mitad, para la nata, y la dotación que eran, como dijimos antes, 250 litros por unidad funcional, que sería de aproximadamente 4 personas. Con esos 3 valores, esos valores son por día, ¿no? Ahora decisión de cada grupo es ver cuánto tiempo de retención de líquido en la cámara séptica van a tener. Este número puede ser entre 12 es demasiado poco, 24, 36 o 48 horas, eso lo decide cada grupo. Y el volumen a considerar es desde el volumen de la altura de la superficie del líquido hasta el fondo, que tiene una altura mínima de 1,20 m. La longitud que va hasta antes de la pared que habíamos visto de salida. Esta pared que está acá dibujada en la entrada puede ser resuelta así, para que se genere esa oxigenación, pero sea contenida acá, o puede ser con la otra opción que vimos antes, que era el ramal y el caño que va hasta el interior del líquido. Son las dos opciones, las dos tienen el mismo fin. Pero sí contar que la longitud no tiene que llegar hasta el final de la cámara, sino hasta el parante de salida. Y el ancho es entre 2 y 4 veces el largo. El largo es entre 2 y 4 veces el ancho. Tiene relación de lado ancho entre 2 y 4 veces para generar esa circulación de agua contenida en un ancho diminuto, si se quiere, o menor que el largo, y favorecer así la sedimentación que les contaba antes. Bueno, entonces teniendo todos esos datos pueden diseñar la cámara que sea necesaria para su TP. Después, constructivamente, sí, van a necesitar las que ya le conté, las capas de inspección, las ventilaciones, el circuito de gases a través de la cámara, sin ventilar, o sea, sí tiene que estar separado en lo posible la ventilación de la parte digestora, como tiene acá la ventilación con sombrerete, separado de la circulación de gases que se ve con un puente de ventilación que pasa por atrás, para que no entren estos metanos hacia la casa. Pero bueno, eso es al margen. Esos son detalles más de gráficos. Bueno, acá hay un indicativo de las dimensiones, pero bueno, hay que hacer los cálculos igual más bien finos. Y una vez calculado la cámara séptica, pasamos al dimensionado de los lechos de infiltración o nitrificación.
Esto es, al revés, es más simple todavía. El área de infiltración es el caudal, el litro por habitante por día. Acá sí es por día. Por la cantidad de habitantes que habitan, para sacar el caudal total, dividido la tasa de infiltración, que era lo que vimos en el ensayo que les mostraba del pozo. Esto, cada docente le va a asignar el número que le corresponde en su TP. Y teniendo estos datos, te va a dar la superficie de infiltración. Que eso ya es parte del diseño, el largo, ancho y la profundidad de la zanja, ya es parte del diseño, lo tienen que calcular ustedes. Bueno, eso que les decía, el ancho y la longitud de la zanja. Lo que se puede hacer en este caso, como vemos acá, es hacer ramas paralelas. Obviamente no va a ser una sola zanja de 250 metros de largo. Puede ser 4 zanjas, en el caso que te dé 250 metros, 4 zanjas de 50 o las que consideren necesarias. Para el TP, en el lineamiento de TP igual está explicado, se les da, obviamente en el terreno que tenemos nosotros cada uno en su TP no hay espacio para hacer esa filtración. Lo que se va a adicionar es como un terreno de fondo con medidas dentro del cual hay que ubicar la cámara séptica y la zanja de infiltración. Bueno, hasta acá es lo que se ve en el sistema estático. Ahora vamos a hacer un pequeño inicio de las plantas de tratamiento a nivel industrial, que se ve con mayor detenimiento el año que viene en la materia de ingeniería sanitaria. Pero ya les digo, actualmente hay algunas plantas de tratamiento que ya no son industriales, sino ya pueden ser instaladas en barrios de menor envergadura. Por eso les estamos empezando a mostrar un poco, para que vayan sabiendo de qué estamos hablando. La planta de tratamiento, obviamente el tratamiento es el mismo, nada más que está mucho más industrializado. Entonces, tiene primero una separación física en el que se separan las partículas grandes, bolsas, todo lo que pueda venir con el líquido fecal. Piensen que ya al ser a nivel de escala de ciudad, son otros los problemas que se pueden generar. Después tenemos el tratamiento biológico, que es igual, anaeróbico y aeróbico. Y acá está la particularidad, la diferencia con el sistema estático de una casa, en el cual el tratamiento aeróbico necesitaría tanto espacio y tanto tiempo, que lo que se hace es se acorta con químicos. Un tratamiento químico en el cual a ese cúmulo de bacterias se lo elimina con cloro directamente. Es más, no más eficiente, pero más rápido. Y sí puede ser ese líquido ya ser depositado al ambiente con mayor seguridad. Como dato, ese tratamiento aeróbico que necesita oxígeno tiene un nombre, de vuelta al año que viene, que se llama DBO, demanda biológica de oxígeno. Por ejemplo, si uno tiene una fábrica, mismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, y su estado local lo va a tirar al arreglo local de AISA, AISA te exige que el líquido que vos tires tenga una demanda biológica de oxígeno de un cierto valor, que ahora no recuerdo, creo que era 50, pero bueno.
Eso significa que va a consumir esa cantidad de oxígeno del cuerpo de agua en el que uno lo tire, o va a necesitar un tratamiento de cierta cantidad de oxígeno en una planta de tratamiento. Ahora bien, AISA, cuando AISA procesa y tiene su líquido tratado para depositarlo en el ambiente, también tiene regulaciones en cuanto a su demanda biológica de oxígeno. Y eso, AISA o cualquier tratamiento, en realidad, por los ejemplos voy a dar. Pero, por ejemplo, si uno estaba viviendo a la vera de un río, por ejemplo, en Nahuel Huapi, en el cual es un río que no tiene mucha corriente, un lago, perdón, que no tiene mucha corriente, o sea que no hay mucho oxígeno disponible. El líquido cloacal que uno tira hacia ese lago Nahuel Huapi tiene que tener una baja demanda de oxígeno porque el cuerpo de agua no tiene mucho oxígeno para entregar. El caso de AISA en la Ciudad de Buenos Aires es un poco más cómodo porque el Río de la Plata tiene más posibilidad de aportar oxígeno porque es un río con mayor caudal y mayor movimiento, y por eso es que AISA está haciendo el emisario hacia mucho más dentro del río y no tan sobre la costa, porque hay más oxígeno, porque hay más movimiento, de ser más alejado de la costa. Los emisarios que había pegados a la costa tienen ese problema, el agua más cerca de la costa no tiene tanto oxígeno. Y después está el otro caso extremo de Mar del Plata, en el cual también tiene un emisario, no me acuerdo, como, no sé, 4 o 5 kilómetros dentro del mar, y allá suelta los desagües locales de la ciudad, y el mar tiene tanto oxígeno que ahí pueden básicamente tirar lo que quieran, que el mar lo va a descomponer, porque tiene mucho oxígeno en presencia. Siempre hablando de la parte aeróbica, ¿no? La parte anaeróbica la hacen tratamiento. Pero bueno, eso es el dato que le quería mostrar. Nada, bueno, esos son esquemas básicos de planta de tratamiento. Ya les digo, la cámara digestora de anaeróbico, el sistema aeróbico y la cloración para descargar. Esa cloración lo que hace es baja esta demanda biológica de oxígeno que les comentaba. Y estos son algunos ejemplos, es un ejemplo de los sistemas industrializados, pero compactos, en el cual hay una cámara séptica que hace todo el proceso, aeróbico, anaeróbico y cloración, todo junto dentro de la misma central chiquita que uno puede poner en el fondo de un terreno, igual es para un caudal muy chico, ¿no? Pero bueno, es lo que se viene en el futuro. Bueno, así que eso es la clase de hoy, en el cual yo les expliqué la parte teórica y la parte práctica. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Fede, yo quería preguntarte más que nada por el tema del trabajo práctico, si lo vamos a ver con vos o cada uno con su ayudante. No, esto cada uno con su ayudante, así como siempre. Perfecto, gracias. No, de nada. Y lo que sí creo que tienen que hacer los grupos que tenemos, como dijo el profesor Federico y yo, una presentación sobre este tema, ¿no? O sobre industriales, tienen que elegirlo. Creo que sí, creo que el grupo 1 está conmigo sobre esto y el que está con vos, Irene, sobre industriales. Ah, sí, bueno. Me parece que sí. Bueno, ok. Profe, Sí. perdón, las exposiciones son en la misma clase, ¿no? ¿Ambas? Sí, 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 las dos que sí, va a haber. son exposiciones cortitas de conceptos de la clase. Ok, o sea, sería aplicarlo a nuestro trabajo, digamos, a nuestro Claro. edificio. Listo. Está bien.